realidad, o sea que lo que uno creía como crecimiento de población hace 5 años, hoy ya no es así, está frenándose un poco. El tema económico, bueno, en Argentina es pendular, ¿no? Sube, baja, bien. Pero en general un 2% es un valor que es compatible con población, con lo que uno ve, lo que pasa en la ruta. Entonces termina tomando un valor por ahí. No, se puede tomar ¿No? un 2% de tasa, entonces. Sí, sí, sí. Pero hay que medir otro valor para ver qué dan y compararlo, ¿no? Claro. Y todos los demás están dando por arriba del 4, bueno, hermano. Y también hay que ver, porque ¿qué pasa? Como todas las cosas, y ahí lo dice también, que el tránsito retraído, convertido, inducido, dura los primeros 5 años, después ya está, no acompaña más, ya cargó, no sé, y va increciendo. Entonces uno lo que hace es, no es atraído, inducido todo el primer año, sino que hay que repartir ese crecimiento en 5. Supongamos que yo tengo un tránsito de 1000 vehículos y voy a traer 100 vehículos. Entonces el primer año yo lo calculo con 1020. De ahí le cargo la tasa del 2% y el segundo año le aumento 20 autos más que vienen inducidos. O sea, va a ir de 1020 a 1040, a 1060, a 1080 hasta 1100. Y a la vez eso va a ir con la tasa de crecimiento. No sé si se entiende. Hay 2 crecimientos, del tránsito inducido, que se lo reparte en 5 años, y del tránsito, del conjunto de todo el tránsito. Bien, bien. Pero bueno, lo importante es que ustedes entiendan que el tránsito futuro es proyectar la cantidad de vehículos que habrá de acá a 25, 20 años, 30, bueno, más de 25 no se hace, se toma 20 también muchas veces por esta cuestión de costos. La otra cuestión que tiene importancia es decir, bueno, pero a ver, hay una composición de tránsito, hay camiones y hay, cuando digo camiones me refiero a camiones y ómnibus, Sí. o hay autos. ¿Crecen lo mismo los autos que los camiones? Bueno, había un estudio que aparece en la norma de vialidad, en la de los 80 creo que decía que el tránsito de camiones, si bien aumenta el volumen, aumenta menos es menor que el crecimiento del automóvil. Entonces, el porcentaje de camiones respecto a los automóviles baja a medida que pasa el tiempo. Hay más, pero en porcentaje es menor el porcentaje de camiones que va a haber en el futuro que el que hay ahora. Esas consideraciones las hacían en el año 80. Y yo la verdad no sé si está aprobado, si no está aprobado. Y uno lo analiza y puede decir, bueno, sí, puede ser, pero la verdad que no. Todo eso tiene mucho que ver con la actividad económica. Hay que medir, hay que medir. Lo mejor es si uno tiene censo de los cuales agarrarse. Y eso pueden darnos la verdad de las cosas. Pero para el caso, tomemos el porcentaje que tiene hoy, tomemos el 2% y diseñemos con eso. Con eso estamos más o menos en un piso razonable. Y bueno, yo ahora más yéndome para el lado de curva horizontal y curva vertical, hay una parte que estaba leyendo que hablaba, o sea, si nosotros tenemos curvas horizontales, trabajamos con la planimetría. Si Claro, tenemos curvas verticales, trabajamos con la altimetría. claro. Y hablábamos que las longitudes se proyectan, o sea, es una proyección horizontal, no Sí, inciden las pendientes. no, claro. Pero cuando hablamos de plan y altimetría, a mí ahí me confunde, o sea, qué es lo que se grafica y qué es lo que se está acotando entre las progresivas y entre las cotas, porque, o sea, no lo estoy entendiendo bien el concepto de plan y altimetría, digamos, Bueno, qué es lo que estoy esquematizando, digamos, de la traza del a camino. ver, yo sabía tener un dibujo, pero si lo busco me demoro mucho. Vamos a intentar a ver algo. Yo en planta, vamos a darle más espesor a esto, si no estamos siempre. Por lo duda, ingeniero, no está compartiendo pantalla, ¿no? Ah, sí, me olvidé de compartir. Ahora vamos a compartir. Sí, esto es como a veces se corta y queda hablando en el aire. Ya no queda compartido.
Ahora sí, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, supongamos que yo tenga... Oh, que le he puesto gruesa la línea. He puesto un poco más de espesor, digo, para que se vea, pero se me da mal. Pongamos que este es el camino, hago una curva, a un camino, una curva, ahí. Bueno, en la horizontal, ¿qué le pasaba? Me vieron los corrientes. Uy, qué fiera. Ahí está. Bueno, ahí quedó fiera. Acá, yo para tracer esto, antes, trabajé con las tangentes. O sea, lo primero que hago es una poligonal. Y digamos, yo mido esto, pero siempre en horizontal, ¿no? Y voy poniendo los vértices. Voy poniendo los vértices. Y bueno, pongamos los vértices. Yo para medir esta distancia cuando estoy en el terreno, y el terreno puede ser, digamos, supongamos esta línea, ¿no? Representemos longitudinal, puede ser este. Bueno, entonces yo vengo y mido esto, y mido así, ¿ves? Mido más o menos derecho, supongamos. Sí. Si el terreno era más inclinado, era esto, y yo mido así lo mismo. Bueno, se deformó mucho, es exagerado. Digamos, si era así el terreno, y yo me paro y mido así, ¿no? O sea, aquí la persona se para, supongamos el que está acá a la izquierda, capaz que tiene el extremo de la cinta a la altura del pecho, y el que está acá la tiene en el zapato. Sí. Y si no, lo he tomado de un modelo digital donde todo se reduce al plano. No hay medida en inclinación, nunca se mide en inclinado. Siempre hay que... Y si yo tengo, supongamos, el caso ahí, ¿no? Y voy midiendo por parte, de acuerdo a la longitud de la cinta, y bueno, voy a medir, a ver, trate de dibujar, si no confunde. Acá, tira la cinta ahí. Llega ahí. Acá, de nuevo, bueno. Y así va haciendo, digamos, el otro tramo, vamos a hacerlo así que más rápido. El otro tramo Entonces, la planialtimetría es un perfil longitudinal. el otro tramo lo medí así, ¿ves? Medí hasta ahí, pero todo siempre se mide en horizontal. Y se mide, en el caso de la planimetría, yo primero mido por las tangentes, pero ya una vez calculadas las curvas, ya mis progresivas van a ir por el trazo rojo, son las medidas por el trazo rojo, pero en horizontal, así como Bien. medidas así. Es como un plano en planta. Exactamente. Ahora, cuando Pero, yo hago la altimetría, sí, yo tomo las progresivas, pero levanto el terreno, que sería el caso ahora vamos a ver la altimetría de esto, es esto, y yo pongo aquí mi guitarra, y ahí las medidas que yo medí en horizontal van en horizontal, ¿no? Y yo luego las medidas en vertical, y bueno, la voy a sacar por diferencia, por cota, por lo que sea, voy a poner mis cotas y voy a llevar mi plano vertical. Pero yo no mido, digamos, en el sentido yo no mido así. claro, no mido la No inclinación. mido así. Yo mido siempre recto.
siempre recta. Ve aquí dice 10, 15, este dice 9, 74, no sé, tan grande el número. Sí. ¿Ve? Pero yo mido, siempre dice, no mido inclinado, nunca se entiende. Y además hay una cuestión, si yo midiera inclinado, cuando yo voy a hacer la obra, capaz que ese era el terreno original, y con la obra el terreno queda así, que no te van al revés, para allá. El terreno queda ahí. Entonces lo que yo medí con esta inclinación ya no va a coincidir con esta inclinación, que quedó finalmente el terreno. Es inmedible en el horizontal. Inclinado, siempre se mide horizontal. Bien. Y eso vale para planos de arquitectura, para lo que quieran, ¿no? Pero ¿y cuál sería la planialtimetría? ¿Esa también? Y bueno, la planialtimetría es representar el eje, es lo que hemos hecho aquí arriba. Uy, que estoy aquí agarrado. Cada vez veo menos. Tengo un problema, ¿no? Tengo un maculopatía en un ojo que me está... O sea, el problema es la cosa chiquita, la definición me cuesta. Esto supongamos que sea la representación de esta curva. Esta sería la planimetría. La plani sería esta. Bueno, la que habría que hacerle el... No sé para qué la veo. Vamos a correr directamente así. Y esta puede ser la altimetría de esta. Entonces, la vamos a tirar para que coincida. Esta era en realidad. Saquemos. Vamos a bajar un poquito. Entonces, este punto de acá, este capaz que es este. Bueno, vamos a correr un poquito para que coincida. Estamos haciendo lío. A ver, este punto de acá. Que tomó el color del otro. Este punto de acá podría llegar a ser el inicio del tramo. Supongamos que inicia ahí el tramo. ¿Ah? Sí. Puede ser ese. Entonces, este punto de acá iba a ser este. Y ya en la curva, bueno, ya no va a haber correspondencia entre este y este, porque esto es como que a la curva yo la estiré y la hice una línea, ¿no? O sea, es como que esta curva, vamos a tratar de hacer ver una perspectiva, vamos a copiar mejor, a pasar otra hoja, si no vamos a embarrar mucho. Hacemos así. Y ahora estamos por dibujar en perspectiva. Entonces, esta línea roja la vamos a ir levantando en perspectiva. Supongamos que hace esto, aquí dobla así, aquí dobla ahí y dobla acá. Entonces, ¿ve? Todo esto, todos estos puntos se reflejan ahí. Es el terreno en altura, con la altura real, pero yo lo reduzco al plano. Pero en la perspectiva, ahora ¿qué hago? A esta cinta así, la enderezo, a esto, lo enderezo, está ahí, y bueno, y queda esta línea, y ya no va a andar el mismo dibujo, no tiene que ser, queda esto. Claro. Esto es enderezado. O sea, el papel ese que está doblado, lo pongo derecho en la mesa. Claro. Bien. ¿Entiendes? Sí, sí. Y luego, bueno, este es el terreno, luego hay que dibujar el proyecto y poner todos los datos que corresponden al proyecto. Y acá lo importante es que nosotros juguemos con la seguridad de la persona y digamos, che, a ver, ¿cuál es el problema acá? Y siempre el problema de visibilidad, que ayer lo estuvimos hablando, tema de distancia de frenado y distancia de sobrepaso. La distancia de frenado tiene que estar en toda la ruta. No puede haber una zona que no tenga distancia de frenado. Significa que tenga que haber visibilidad de frenado. A ver, vamos a ver si me va a servir alguno de los que usaba ayer. Por ejemplo, si vamos a una curva vertical, supongamos esta curva. D1 sería distancia de frenado. Esta sería la altura del ojo del conductor, que en este caso está sentado en un auto.
Sentado en un auto se toma como promedio 1,10, 1,15, ya luego se cambió tantas veces, pero en ese orden. Y acá está el obstáculo que tendría 20 centímetros. Entonces mi visual tiene que pasar tangente o por encima de la curva. Y la distancia de sobrepaso, en este caso, es la de 2, del tipo que está parado acá, a esta curva de acá, a este tramo no lo ve. Entonces, ¿qué pasa? De acá y todo esto yo voy a tener que pintar línea amarilla de prohibido adelantar. Pero si yo, en vez de esta curva, hago esta curva vertical que está acá, sí tengo distancia de sobrepaso. ¿Cuál es la diferencia? Que esta tiene un movimiento de suelo enorme, porque yo para hacer esta curva, capaz que tuve que cortar 15, 20 metros de suelo, acá y bueno, y todo este volumen, que cuesta un fangote de guita. Y aquí vemos la diferencia de los radios de curvatura, que sería el parámetro. El parámetro es el radio aquí en el medio. Inge, creo que yo también había leído como que cuando se hacía de noche, ya el nivel de la vista se terminaba siendo la altura de los faros del auto. Claro, exacto. Pero entonces yo diseño con el más desfavorable Así o... es, así es, Ah, más bien. desfavorable. Y acá también, porque ayer algún preguntaba, ¿y por qué a veces toma la longitud y la curva de distancia frenada? Bueno, acá en este caso, esto que representé aquí, le vamos a poner la longitud de la curva. Listo. Esto es longitud de curva. ¿Entiende? Pero la distancia de frenado es mayor. Pero puede darse el caso que esta curva arranque acá, entonces la distancia de frenado ocurre dentro de la curva. Y las ecuaciones cambian un poco. Si quiere estudiar el desarrollo de ecuaciones, me avisa y le pide. Generalmente no lo pedimos, ya voluntad. No, ahí están de respaldo, de dónde vienen, Sí. pero ustedes tienen que tener concepto. O sea, Hay claro, ecuaciones porque toman curva y recta cuando la distancia es mayor que la longitud de curva, y cuando la distancia es menor que la longitud de curva, que sea una curvita chiquita, y bueno, toda la fórmula se desarrolla dentro de la curva. Y lo que importa es, como ahí decía usted, la altura del ojo del conductor o la altura de los faros y la altura del obstáculo. bien. Hola. No, ya, ¿a dónde está? ¿A dónde voy? ¿Cazapán? Bueno, bueno, bueno. Bueno, ya el jefe está mandando, así que ya hacemos un cosita Bueno, más y me voy. bueno. Pero bueno, a ver, ese es el tema para explicar. Ayer preguntaba a una alumna cómo hacemos con el tema de por qué prohibimos el paso. Bueno, porque no tenemos visibilidad en el sobrepaso, o sea, para adelantarme. Pero eso es porque ocupo el otro carril. Pero yendo en mi carril, siempre tengo que tener distancia de visibilidad al obstáculo. Claro. Si es de día con los ojos y si es de noche, el faro tiene que alumbrar el obstáculo. Y Bien. esta cosita ahí. Inge, la última duda que le voy a hacer, que tengo yo, Mire, le quiero completar con esto nomás. sí, Esta es la curva horizontal. Aquí el vehículo que viene por acá lo tiene que ver de acá. Si este es el retranqueo o esta zona es la zona de camino, acá yo tendría que cambiar la zona de camino para que tenga visibilidad. Si tengo esta, no aseguro la visibilidad, entonces también en esta curva horizontal voy a prohibir el sobrepaso. Y esto, para que se dé cuenta cómo se ve la curva, esta sería una asociación de visuales y lo que queda aquí adentro sería el campo visual, ¿ven? De la curva. bien. Bueno, vamos a la pregunta ahora. Sí, Inge, porque cuando estábamos viendo curva horizontal, había una curva, o sea, había un gradiente, o sea, cuando las dos rectas que se intersectaban formaban un ángulo menor a 2 grados, Sí, no hacíamos curva. no. ¿Cómo valdría en ese caso, o sea, si para el caso de curva vertical, Y o es sea, un tiene 0,5%. un 0,5? Bien, Claro, lo que pasa que ahí, a ver, acá donde tenemos. Vamos a ver acá. Ah, estoy parado acá y ¿qué hago? ¿Me amplío ahí? ¿Cómo hago para ampliar la imagen? Tienen que ampliar abajo. Ahí. Sí, pero ahí está, bien. Bueno.
Fíjese, el valor P, o el valor vamos al caso, el valor de la externa, que es la distancia del vértice al centro de curva, cuando tiene menos de 2 grados, le da 10 centímetros. O sea, esto pasa a 10 centímetros de acá. Sí. 10 centímetros en un ancho de 7 metros, imagínelo, es nada. El Claro. ancho de la línea de pintura, la deformación del borde. Entonces, ¿para qué no Una mal consulta. trabajo de replantear una curva? ¿No? Se directamente un quiebre. Sí, te escucho. ¿No era el valor P? No, el valor P es cuando no necesito hacer espiral. Ah, Ahí bien, son bien. sí, esto cuando son valores pequeños, y no, ¿para qué va a ser una curva? Digamos que Tratamos de evitar el quiebre, digamos. usted pone la máquina, dobla el molde del pavimento o gira para agarrar la otra recta, la terminadora asfáltica, y la construye sola la curva, nada. Claro. O sea, la longitud de la curva, la distancia, esto de acá al principio y al fin le va a dar nada, 20 centímetros, 30, no se nota. Bien, Más fácil buscar. Y en el otro caso de las verticales, ahora no se me hace, ahí está. ¿Dónde tenían las verticales? Ah, no, estamos en horizontal, no va a aparecer. Qué pica. Hay que buscar el otro punto. Bueno, en la vertical es lo mismo, porque digamos la forma, si bien es una parábola, pero es la externa. La externa esta cuando le da, creo que 3 centímetros en la vertical, ya no se hace. Y 3 centímetros en general, el 0,5%. Va a depender de la longitud, pero en general 3 centímetros, de nuevo. La aplanadora viene y los 3 centímetros eso lo da cuando pasa de un tramo al otro. Lo da solo. ¿Me entiende? Sí, perfecto. No hay problema. Bueno, yo lo voy a cortar ahora. Mañana no los puedo atender, no sé si el domingo por ahí a la mañana un ratito. Y después ya el lunes no puedo, va a ser muy difícil. Salvo que sea una pregunta telefónica.